Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perlaibe de la Cruz Moreno y hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que nos dejó la maestra Tatiana en lo que es economía de la educación, que se llama El pequeño cerdo capitalista de Sofía Macías. Primero que nada, pues aquí nos habla la forma o la manera que nosotros como personas debemos cambiar nuestra mentalidad sobre lo que es el dinero, lo que es la economía, de cómo nos han venido nuestros abuelos o nuestros padres eh, educando financieramente con unos prejuicios un poco ambiguos y nos han hecho creer que pues el dinero no vale la pena o el dinero no es necesario para que después de cierto tiempo en la vejez podamos nosotros tener una mejor estabilidad financiera. Eso no nos lo enseñaron. Eh, y pues muchos de ellos, de nuestra forma en la que vivimos los mexicanos, pues no es muy buena la economía que tenemos porque no tenemos esas bases sólidas en la educación financiera más que nada para poder fortalecer más adelante nosotros lo que es nuestra financiamiento, ya seas que trabajes en una empresa, que tengas un negocio propio. A veces la mayoría de los mexicanos tenemos un pensamiento muy arraigado, tenemos esa costumbre de que todo lo que ganamos se tiene que gastar. Más sin embargo, aquí la periodista Sofía Macías, en el pequeño cerdo capitalista, nos va dando varios ejemplos y formas de cómo adquirir conocimiento para poder ahorrar de una manera eficaz y tener esos procedimientos y emplearnos en nuestra vida diaria para que nosotros podamos ser unas personas educadas financieramente. La verdad que es un libro muy interesante porque aquí nos cuenta más que nada los fundamentos de las finanzas, eh, cuál es la mentalidad que tenemos que cambiar nosotros como mexicanos para erradicar esos prejuicios que tenemos relacionados al dinero, que dicen que pues muchos piensan que no nos afectan al día a día, pero al contrario, cuando llegamos a una edad adulta y nos vemos sin dinero, a veces nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no adquirimos un tipo de educación financiera para poder mejorar nuestra calidad de vida? Cuando nosotros como mexicanos no estamos educados de la mejor manera para poder llevar una estabilidad financiera. La verdad que el mexicano todo lo que gana es porque se lo tiene que gastar y así estamos educados erróneamente. Por eso somos de los países más pobres. En cambio, otros países europeos tienen una calidad de vida mejor en la adultez porque llegan a adquirir todos esos conocimientos financieros que vienen desde la escuela, porque leen libros, porque son personas educadas, porque son personas eh, arraigadas desde sus costumbres desde pequeños a ahorrar y pues desgraciadamente pues no ahorramos. Aquí varios de los capítulos que estuve leyendo aquí de Sofía, en el primer capítulo nos dice cómo ahorrar de verdad todos, como dice, de verdad todos podemos hacerlo. Claro que sí, todos podemos hacerlo. Todos cuando tenemos nuestras metas, cuando tenemos un planeamiento de cómo las finanzas vamos a llevarlas a cabo, ya sea escribiéndolas, haciendo en la computadora un análisis de todo lo que usamos, de todo lo que compramos, de todo lo que ganamos, en qué lo vamos a invertir, si es necesario en realidad comprarlo y si no, pues mejor no hay que comprarlo porque son gastos hormigas que nada más compramos una cosita u otra y esos gastos hormigas a veces son los que más repercuten en nuestra financiación, tanto familiar como personal, que a veces no llegamos a tener una buena calidad de vida. Aquí en el capítulo 1 dice, ¿por qué es importante empezar a ahorrar? Cuanto antes, claro que sí, cuanto antes. Hay personas que también a la edad avanzada pueden empezar de cero, porque pues muchos no los hacemos. Pero lo más importante es desde joven, no desde que ya te fuiste, te casaste. No, está erróneamente dicho que cuando ya te casas vas a ahorrar. Más sin embargo, tiene que ser mucho antes que te vayas a casar, porque cuando te vas a casar vas en ceros, no tienes ni siquiera un patrimonio, no tienes ni siquiera un capital en el cual vas tú enfrentando la vida y vas de cero, o sea, como que no va con nuestra mentalidad como mexicano. Es importante ahorrar desde jóvenes, desde la casa, desde que estamos con nuestros padres, pero también
dice que nos da esperanza para los adultos mayores. Nunca es tarde para empezar, dice aquí. Siempre podemos mejorar nuestra calidad de vida, claro que sí. Luego nos sigue explicando cómo nuestra mentalidad afecta nuestras finanzas. Un ejemplo cotidiano que nos pasa a muchos. Empezar a ahorrar, este, como dice ella aquí, quítamelo que me, que me lo gasto. Es un lema que ella pone ahí, que quítame lo que me gasto. Al principio del mes ella dice que todo lo que ganes lo vayas ahorrando y no al final de mes, no lo que te sobra, ya sea el 10%, el 20%, ya sea una cantidad mínima, pero siempre, mes por mes, quincena por quincena o semana por semana, el 10% de tu sueldo siempre tiene que ser ahorrado. Como uno de los libros que yo también entendí, leí hace mucho tiempo, el hombre más rico de Babilonia nos decía que pesito a pesito pues se va llenando, ya sea el cerdito en este caso, pero que va haciendo que esa es una manera de que los niños desde pequeños los enseñemos a hacer este, a darle la importancia a la moneda, a darle a la importancia que es el financiamiento, enseñarle esta es la moneda, esto es lo que vas a comprar, con esto vas a hacer, no hacerlos materialistas, claro que no, pero que se le dé esa importancia tanto en las escuelas como en otros lugares para que los niños tengan un entendimiento que si no hay dinero, entonces no van a vivir una estabilidad económica, tanto familiar como personal. En el segundo capítulo dice cuáles son las metas y constantes sonantes. Como lo indica en el título, esto nos habla de metas. ¿Cuáles son? Hay que pensar de manera positiva y objetiva. ¿Cuáles son mis metas a futuro? ¿Qué es lo que deseo? Tener una casa, tener un carro, tener esto y todas esas metas que nos vamos a proponer, a sentarlas en una libreta, a sentarlas en un libro o en una computadora y decir, adelante, vamos con nuestras metas adelante para poder enfatizar qué es lo que queremos, no nada más en pensamiento, en sueños, sino plantearlo, mentalizarlo y materializarlo. Aquí dice también en el capítulo 3, ¿en qué se va el dinero? Como decía Sofía, nos enseña a hacer un registro, otra vez lo vuelvo a mencionar, de gastos y nos explica paso a paso cómo hacer un presupuesto, nos da muchos consejos prácticos para reducir gastos que la verdad son innecesarios, nos ayuda a descubrir por dónde se nos está escapando el dinero, como yo decía, los gastos hormigas que dices, estás en la casa y no, pues voy a la tienda, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, cuando puedes hacer una lista de todo lo que vas a gastar y sería más fácil ir a comprar a tiendas de descuento y sabes qué, un porcentaje no gasté, me ahorré tanto por ciento y ya no decir hasta aquí es mi presupuesto y respetar el presupuesto, no decir hasta aquí me sobran tanto y también me lo debo gastar, no, al contrario, entre más ahorras, mucho mejor. En el capítulo 4 aquí dice que no te piden desprevenido en el fondo de emergencia, siempre hay que tener un fondo de emergencia, eso lo hacen mucho los papás en Estados Unidos. Siempre hay fondos de emergencia para las personas, para los papás y los hijos que son estudiantes, tienen muchos fondos de emergencia y la verdad es algo muy inteligente en el cual una persona puede llegar a ahorrar para el fondo de emergencia, ya sea de la educación, porque es lo más importante la educación para el hijo. Ya cuando estás grande ya no te preocupas tanto de cómo le voy a hacer, tronándolo los dedos como el típico mexicano, y nos agarran desprevenidos, después andamos vendiendo nuestras cosas, andamos vendiendo nuestras cosas de valores, nuestros carros, ¿por qué? Porque no pensamos, no planeamos que más adelante nuestros hijos, pues un hijo tener es un gasto y también un hijo no hay que verlo como una moneda, pero hay que verlo como metafóricamente que un hijo es una forma del cual vas a tener que gastar financieramente y vas a requerir mucha moneda para poder darle lo mejor. En el capítulo 5 dice crédito, cómo usarlo a tu favor y evitar sobre el endeudamiento. Aquí nos habla cuáles son, eh, cómo podemos utilizar un crédito de manera responsable, evitando caer en los gastos compulsivos. Ya como decía eh, la escritora Sofía, la tarjetitis aguda. Ella lo dice de una manera muy coloquial mexicana, con palabras muy concisas y muy claras. La tarjetitis aguda que todos tenemos que nos vamos al buró de crédito porque no sabemos usarla. En mi punto de vista, lo que yo leí en el capítulo 5, yo para mí en lo personal creo que mejor deberíamos evitar esa parte de las tarjetas
porque a pesar que tú pienses que no usas la tarjeta o no pagas un interés monetario alto, y difiero de lo que dice ella, hay que ser responsables, pero la verdad las tarjetas de crédito siento que es algo que no deberíamos usar, que deberíamos mejor de ahorrar, que son unas personas más inteligentes y capaces de decir no a las tarjetas, mejor el dinero digital, como gusten, pero las tarjetas podía ser una cuenta de ahorro, pero las tarjetas de crédito sí, la verdad, son de doble filo, porque a veces no solo que dicen cuando tú vas y la cláusula la firmas, al contrario, es una manera diferente en la que te endeuda. Yo diría que no, pero aquella te da un análisis y unas formas o cifras y estadísticas de cómo poder emplear sobre el endeudamiento de las tarjetas, y te da cómo poder utilizar un crédito. En mi forma de pensar, pues no, pero cada quien pues tiene su pensamiento. En el capítulo 6 que estuve leyendo, dicen las inversiones. No te hagas la bella durmiente, no te quedes dormido, hay que ser emprendedor, hay que pensar, siempre la mente hay que tenerla activa para ver qué es lo que vas a hacer en el mañana, no quedarte, como dice ella, dormido. Sofía Macías nos introduce al tema de las inversiones de manera muy clara, no que vas a invertir en el Fondo Monetario o en divisas, cosas así, sino que de una manera emplear el dinero que tú estás, no es un dinero que tú vas a pedir prestado para poder poner un negocio, no, ahí erróneamente no se va a poder hacer, sino un dinero que tú que tienes a ahorrar, en el cual le vas a dar un manejo así recíproco de dar y volver a recibir más del 10%. Entonces, lo que debemos hacer es no dormirnos en nuestros laureles, como dice Camarón, que se duerme se lo lleva la corriente. No, al contrario, ser más visionarios, tener una visión más amplia de lo que podemos hacer a futuro. No importa seas joven o seas adulto, cualquier edad es suficiente para poder realizar nuestras metas, y no quedamos dormidos en nuestros laureles, como lo vuelvo a decir. En el capítulo 4 dice, respeta tus canas, lo básico que debes saber sobre la jubilación. Aquí dice cómo funciona el sistema de pensiones y nos dice que debemos ocuparnos de nuestra jubilación, no solo dejarla en manos del Estado. Aquí debemos de ser inteligentes, porque no solamente tenemos que dejarle las cosas como dice al Estado, sino nosotros también, y no poner peros a las cosas, sino también cuando surja una planeación de jubilación, poder dar nuestro extra más, porque sabemos que eso nos protege, a fin y al cabo nos protege, porque cuando estemos grandes, aparte de nuestros ahorros, vamos a tener un pequeño fondo en el cual vamos a vivir dignamente sin irnos a un asilo de ancianos. No sabes uno cuando sea grande cómo vamos a terminar, cómo pues las familias a veces no se hacen cargo de las personas grandes, pero es algo muy importante eso, la jubilación, el ahorro, tener una pequeña, un seguro de vida, ya sea, y como mexicanos emplearlo en realidad. Aquí en el capítulo 8 dice, protege lo que más te importa, para eso existen los seguros, como lo vuelvo a decir, los seguros de vida, los seguros de carro, los seguros de casa. Es muy importante en dónde vamos a adquirir un seguro, pero también con una agencia en cual te respete todas aquellas cláusulas que dicen, no nada más ir corriendo y no, tanto daños en un carro, ejemplo, daños a terceros, daños a ti, que te cobren monetariamente lo que es adecuado, que las cláusulas sean respetadas. Un seguro de vida es muy importante, ya sea de gastos médicos, un seguro de enfermedad, que es muy importante, porque a veces nosotros trabajamos como mexicanos, pero la verdad nunca pensamos que más adelante nos podemos enfermar. Trabajamos, no ahorramos. ¿Y qué es lo que pasa? Al último andamos, se oye de una manera muy drástica, pero mendigando, porque no tuvimos esa enseñanza, esa educación financiera de estar ahorrando. Y llegamos a los extremos de que andamos pidiendo, y pues caemos en esa desgracia. Otros de los capítulos también como que me llamó la atención, dice, ¿ante quién se quejan las disconformes? Dice que para concluir lo que ese libro nos dice que el mundo cambia gracias a los disconformes. Por eso nos informa dónde debemos recurrir en caso de tener alguna queja de organismos consumidores, juntas arbitrarias de consumo, asociaciones de consumidores, etcétera. Nos dice, aunque puede que no hagan caso a nuestras quejas, peor es el que no hace nada o quiere o quejarse a quien no corresponde. Claro que sí, porque es una manera de recurrir a nuestros derechos que tenemos como mexicanos,
como personas, tanto nuestras obligaciones que nosotros adquirimos al momento de ser un individuo con mayoría de edad como nuestras obligaciones. Y claro que sí, eh, tal vez nos llaman disconformes, pero es una manera tú de decirle al Estado, de decirle a las instituciones, no está bien, esto están cobrando mucho, se pasaron con algunos impuestos, los intereses no son relacionados. Y pues a mi conclusión, yo creo que Sofía habla de una manera muy clara, una manera muy coloquial, una manera demasiado clara y nos dice qué está bien, qué no está bien, cuáles son las maneras de ahorrar, cuáles son las maneras de salir adelante en ese rezago educativo, en lo que tenemos en la financiación de nuestro capital, de nuestro dinero que ganamos, que como mexicanos debemos de leer libros para poder tener esa cultura y poder ser más emprendedores, ser unas personas más disciplinadas como son en otros países, personas disciplinadas que podamos adquirir y decir, puedo salir a viajar, ¿por qué? Porque estuve ahorrando, puedo salir a comprarme esto porque estuve ahorrando. eh, y es muy importante que creo que desde pequeños llevemos una materia o llevemos o empleemos algo que nuestros maestros, nuestros padres nos estén diciendo para poder tener una capacidad, una inteligencia emocional y poder decir, yo ahorré porque fui una persona educada, disciplinada, porque tarde o temprano nos llega lo que es la vejez y a veces, no digo que es demasiado tarde como dice aquí Sofía, pero a veces sí es demasiado tarde. Yo creo que sí, porque ya de grande las enfermedades y otras cosas de más que a veces pasan por la vida no nos llegan a pues a salir adelante y no tenemos el recurso monetario. Yo creo que es muy importante este libro, es muy claro, eso sí, muy entendible y es muy importante para que así el mexicano vaya viendo que no somos esas personas retrógradas que todo lo que ganamos nos vamos a gastar, al contrario, somos unas personas disciplinadas en nuestras finanzas, en nuestros hijos, porque al momento de también tener hijos son gastos económicos, de una manera más disciplinada en todo lo que hacemos y como dice Sofía aquí, hay que adquirir lo que dice en su libro, las maneras prácticas, las maneras más buenas de este libro, agarrarlas y poder emplearlas en nuestra vida diaria. Y pues más que nada esto es lo que yo entendí del pequeño cerdo capitalista. La verdad me da mucho gusto que, que vean mi video, está en YouTube, en mi página la voy a subir. Y pues eso es todo lo que le puedo decir. Que tengan buenas tardes y hasta luego.